En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión y damos la bienvenida al ministro, la directora de CONAF, sus asesores legislativos del ministerio, a los senadores presentes, senadora Alejandra Sepúlveda, senador Latorre, bienvenido. Decirles que estoy reemplazando al senador Proes unos minutos. Él tuvo una urgencia de infraestructura vial en su región. Así que en este momento está en reunión con la ministra de Defensa, pero apenas termine su reunión se incorpora a la comisión. Las instrucciones o la conversación que tuvimos más bien con él y con sus asesores es que, dado que es importante ir avanzando, vamos a partir por todo lo que haya acuerdo, de tal manera que vamos a pedirle a la Secretaría que dé cuenta, luego lo que haya que ver en aspecto de la cuenta hoy día, pero luego vamos trabajando con la lectura de las indicaciones, de las modificaciones de redacción. Le damos la palabra a los senadores y a la asesora y al ministro respecto de alguna consulta, duda o aclaración. Y así vamos avanzando hoy día lo que más podamos. Perfecto. Entonces, partimos por la cuenta secretaria, por favor. Gracias, presidenta. Tenemos el oficio 4762 del Servicio Agrícola y Ganadero en el que informa sobre las asignaciones y modificaciones a la planta del servicio. Así también acaba de llegar una carta de Futuro Madera que la componen los gremios del sector forestal conformados por la Asociación Chilena de Biomasa, la Asociación de Contratistas Forestales, la Asociación de Propietarios de Bosque Nativo, el Colegio de Ingenieros Forestales, la Corporación Chilena de la Madera y los pequeños y medianos industriales de la madera, con el que hace presente su preocupación por las deficiencias que a su juicio tiene el proyecto de ley de prevención de incendios forestales. Entiendo que tendría que haber copia de este correo en cada una de nuestras... Se los hacemos llegar ahora. Sí, yo me imagino que el ministro o la directora tendrán copia de este documento o no. ¿Tienen? Perfecto. Básicamente hacen referencia al artículo 5, al inciso final del artículo 5 y al artículo 31 y al 32. Sí, senador, por supuesto. Gracias, presidenta. Sobre el punto, quienes envían la carta fueron invitados en su momento a exponer, hicieron sus planteamientos como contenido, Buen punto. porque sí, las actorías en el fondo siempre plantean sus críticas o reparos o propuestas, pero ya estamos en la parte final de indicaciones, entonces esa es mi pregunta. A ver, la Asociación Chilena de Biomasa me da la impresión que no vino. La Asociación Chilena de Contratistas Forestales, no. La Asociación de Propietarios del Bosque Nativo, Aprobosque, tampoco. ¿Sí? El Colegio de Ingenieros Forestales ha estado presente en la discusión permanentemente. La Corporación Chilena de Madera, Corma, también. Y los pequeños y medianos industriales de la madera, PYMEMAT, esos también. O sea, hay una parte que sí ha estado y otra que no. Ahora, particularmente, yo no creo que sea malo, mi opinión particular como legisladora es que siempre, porque ellos hacen mención a 2 o 3 artículos particulares, que la comisión, que la comité técnico lo revise, porque pudieran ser cosas que mejoren la redacción del proyecto y no necesariamente que sean tan complejas. No puedo opinar nada porque estoy igual que ustedes, lo supe recién. Pero dado que todavía estamos en tramitación y nos queda un mes, todavía el mes de enero, se puede acoger y revisar, al menos dar lectura y ver qué se puede, y que cada uno de los senadores también, obviamente, lo vean en su mérito y nos den opiniones. Senadora Sepúlveda. Ya, gracias, presidente. Primero saludar a todos y todas, los equipos, la secretaría, el ejecutivo. Desearles feliz año, ¿no? A todos, que nos vaya bien. Este va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil, A ver, si nos pudiera enviar, pues yo estoy de acuerdo con usted de que se haya revisado, ¿no? O sea, yo creo que es bienvenido las observaciones y además porque llama la atención la cantidad de organizaciones que están firmando el tema. Entonces, que lo puedan revisar en una sesión si son 2 o 3 artículos y que el Ejecutivo nos pueda entregar una opinión en relación a lo que ellos están pensando. No sé si a ustedes también les llegó ahora recién, ¿no? Ya, entonces, para que lo puedan revisar y que los asesores pudieran revisarlo de aquí al miércoles, ¿ah? Que son 3 artículos nomás, ¿no es cierto? Y poder darnos su opinión si es pertinente o no
incorporarlos. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Estaría de acuerdo el Ministerio con dar lectura al documento y comentarnos después, posteriormente, qué opinión tienen de las propuestas que hacen las organizaciones? Ministra. Bueno, senadora, senador, saludarles, el mejor deseo del año. Con todas las instituciones nos hemos reunido no una vez, muchísimas veces. Y se va a cumplir un año de la tragedia de Viña del Mar, Quilpué, y seguimos sin entrar en estado de yecto, como dice Heidegger, ¿no? Como en estado de resolución para cerrar esto. Ahora, por cierto, nosotros dependemos de ustedes, pero creo que el ser y el tiempo, no solo simbólicamente, el tiempo de un año de esta tragedia, creo que es muy importante porque es incomprensible para muchos actores, por lo menos lo que a uno como ministro nos transmiten en todos los territorios, gente muy diversa políticamente, de no comprender que no tengamos este avance. Además, como lo hemos conversado en otras veces, cuando se pide hablar un tema y no traen a veces ni siquiera consensuado entre ellos qué es lo que quieren. Y uno llega acá y los escucha y quieren distintas cosas todos actores. No me refiero a los parlamentarios, estoy hablando de estos actores que piden en la maravillosa biodiversidad de los actores forestales, que todos respetamos, pero también sabemos lo que han demorado los procesos legislativos vinculados a este sector, en parte por esta dificultad de que se pongan de acuerdo en lo que quieren proponer, que estaría mal. Entonces, creo que más bien es importante pedirle a ellos si pueden precisar su demanda. Comentar, ministro, que me la envió recién mi secretaria, estamos sacando copia. Ninguno de nosotros la había leído en detalle, porque puede ser que efectivamente traigan algo concreto y están firmando todos. Entonces, en una de esas, quizás no es tan terrible lo que están pidiendo, no lo sé. Pero sí, mejor de la lectura, y de ahí seguimos, impartimos con la votación. Entonces la carta dice que desean manifestar nuestra preocupación por las deficiencias que a su juicio persisten en el proyecto de ley, pese a las múltiples observaciones realizadas por diversos actores, incluida la Biblioteca del Congreso. Sin perjuicio de que hemos sido claros en rechazar un diseño regulatorio preventivo que se sostiene en agregar gravosas exigencias a quienes son víctimas de los incendios, como es el caso de los propietarios forestales y campesinos de las zonas de interfaz y de amortiguación, las mayores aprehensiones en esta etapa de la discusión apuntan a las últimas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo con fecha 28 de noviembre. Entre las principales aprehensiones se encuentra la indicación que modifica el inciso final del artículo 5º, la cual señala que un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura y por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo definirá las actividades que el Servicio Nacional Forestal podrá autorizar en las zonas de interfaz urbano y rural. Esta atribución excede largamente lo que es recomendable en un nuevo cuerpo legal y limita el derecho de propiedad de los dueños de terrenos en la interfaz. Respecto al artículo 31 referido al patrullaje preventivo, su contenido es decididamente insuficiente y no genera compromisos adicionales a los ya existentes por parte de Carabineros de Chile. Los alcances de la declaración de una emergencia preventiva deben ser más amplios, incluyendo patrullaje extraordinarios, pero además la suspensión de actividades de riesgo. El patrullaje preventivo debe ser parte de una estrategia integral de prevención de la ocurrencia, aspecto completamente olvidado en este proyecto de ley y que el artículo incorporado vía indicación no aborda. Lo mismo ocurre con el artículo 32 referido al peritaje. El servicio ya realiza labores de peritaje con el fin de determinar las causas de ocurrencia de incendios forestales. No se entiende su incorporación. Por otra parte, la determinación de causas no tiene sentido si una vez determinadas no se reformulan las estrategias de prevención. Si se determina vía peritajes que la intencionalidad es cercana al 60-70% en las regiones forestales, no se puede omitir de una estrategia la prevención de la ocurrencia, como se omite en este proyecto.
En esta línea, un aspecto que el proyecto no aborda es justamente el de dotar a las autoridades policiales y judiciales de las facultades necesarias para investigar incendios intencionales, levantando evidencia que permita llegar a sentencias condenatorias. Finalmente, el apoyo estatal a los propietarios a los que se les impone gravosas exigencias debe explícitamente señalar que es de carácter financiero y no solo técnico. Nos preocupa que todas las referencias a apoyo al cumplimiento de las exigencias se refieran a aspectos técnicos, mientras que los aspectos referidos a los costos de implementación se mencionan de manera vaga. Este proyecto, si se aprueba tal como está formulado, puede implicar un serio impacto a los propietarios rurales que, insistimos, no son los responsables de la ocurrencia de incendios. Hacemos un llamado a que se revisen dichos impactos y las medidas compensatorias o de apoyo que plantea la autoridad, que a nuestro juicio son del todo insuficientes. Como red de gremios agrupados en Futuro Madera y que representan gran parte del sector forestal en sus distintas dimensiones, reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando con la Comisión, trabajando para adoptar un enfoque que no solo proteja a los pequeños y medianos propietarios, sino también fomente la sostenibilidad del sector forestal y soporte al medio ambiente. Agradeciendo desde ya su atención y gestión en esta materia tan relevante, quedamos atentos a cualquier instancia en la que podamos exponer nuestras inquietudes y propuestas con mayor detalle. Muchas gracias, ya se dio lectura. Yo sugeriría que para efectos de ser más eficientes con el uso del tiempo, se revise tal como había sugerido la senadora en detalle esto por los equipos técnicos, por el Ministerio, y quizás yo creo que amerita una respuesta también de la parte del Ministerio de CONAF en relación a los puntos que aquí se han abordado, para ver si es que hay alguna diferencia respecto a la interpretación que se está haciendo de la norma o no. Sí, senadora. Yo creo que además deberíamos darle nosotros también una respuesta como formal, porque a mí me preocupa, por ejemplo, nosotros fuimos muy categórica la vez anterior, ¿no es cierto?, las dos sobre todo, de incorporar un programa, ¿no es cierto?, de apoyo. Y eso no necesariamente, no es solo técnico, sino que aquí también hay un compromiso financiero de INDAP, ¿no es cierto?, y de las instituciones públicas, de apoyar si es necesario, además en un porcentaje que es bastante bajo, lo que nos decía la directora en su minuto, de aquellos territorios que van a tener la interfaz. Entonces tampoco es una cosa tan... Y en relación a las otras cosas que se están planteando, se discutieron y creo que va a ser parte de lo que vamos a ver hoy día también, ¿no? Entonces creo que yo les pediría a los asesores que lo revisaran rápidamente, porque creo que son cosas que ya hemos visto y que pudiéramos dar una respuesta formal nosotros también como comisión, porque son instancias que son organizaciones que son importantes. Eso, Presidenta. Que yo atendiendo a la cantidad de representación que tienen, porque son casi todos los organismos, si no son todos, ¿cierto? Entonces creo también que vale la pena elaborar una respuesta y si de alguna manera estima conveniente el Ministerio hacer lo suyo, digamos, y poder enviarla, porque esto en realidad viene a la Comisión, a nosotros. Digamos, las observaciones son, claro, los que tenemos que responder somos nosotros. No fue recibida. Yo, por un tema de transparencia, porque todo lo que llega a la Comisión hay que dar lectura y tomar acuerdos, porque no sacamos nada con que llegue y no la vayamos a responder. Me parece bien, entonces el acuerdo es preparar una respuesta y revisarla, cada uno de los senadores estamos de acuerdo. Partimos entonces con el... Sí, ministro. Presidente, quiero hablar como ejecutivo 2 minutitos. Yo le voy a decir nuestra respuesta. Nuestra respuesta es palos porque boga, porque no boga. O sea, porque ponemos que hay peritaje de CONAF. 2, hemos reiterado hasta el cansancio de que en leyes comparativas a nivel mundial, Chile tiene de las leyes más estrictas, que llegan hasta 20 años de condena, a propósito de intencionalidad y todo lo que sabemos, y depende de otro poder del Estado, que no se pone en una ley. Todos sabemos, sabemos que vamos a ver qué va a pasar con los condenados en lo de Viña del Mar y Quilpué. El apoyo técnico incluye recursos, eso significa recursos siempre. Y por cierto, en la medida que las arcas fiscales y del Ministerio de Agricultura, como se fortalecieron, eso va a ir creciendo. Y respecto
recordemos también de que es obligatorio esa reunión que colocamos en que la propuesta de mitigación en la fase de interfaz va a una reunión con los actores en el contexto del comité de incendio del SINAPRED respectivo de la comuna, precisamente para que los actores puedan moderar si es que hay alguna exigencia de parte de CONAF exagerada, ¿no? A propósito de no tener como molinos de viento, ¿no? Como monstruos que van a pedir 400 metros, 2 kilómetros de que no exista ninguna actividad, etcétera, etcétera, que es algo que se trabajó con ustedes y con los asesores en distintos momentos. Pero bueno, vamos a tener la respuesta en cada uno de estos temas para mañana. No es necesario tan rápido. Yo creo que para el miércoles es suficiente, o incluso para el jueves, que muchos de estos actores es probable que estén pendientes de la Comisión de Agricultura, porque hay algunos que son personas que están en la zona de la Araucanía. Así que yo no sería tan estricta en pedir para mañana, porque es muy difícil. Sí, para el miércoles. Lo que iba a plantear antes de que partamos, ministro, haciéndonos cargo de la votación, que es lo que nos fuimos citados, tratando de buscar un punto de acuerdo. Yo creo que este tema es súper complejo, producto de lo que pasó el año pasado en Valparaíso. Y eso, por un lado, ¿cierto? La ciudadanía estaba expectante, fue terrible, más encima con todo el origen del incendio que se ha ido investigando gracias al trabajo integrado de todos. Cada día más oscuro el panorama en términos de cómo se sucedieron las cosas. Pero por otro lado también los que somos de regiones de alto nivel de incendio, que además ustedes nos han traído información muy dura respecto de la intencionalidad. Los incendios en nuestras regiones también. Entonces, yo creo que queda claro que todos queremos que esto funcione, que salga rápido y que sea un instrumento que más que entorpecer la vida y la productividad nos ayude a prevenir. Ese es el sentido del proyecto. Y en ese contexto yo creo que se ha generado una preocupación, que es legítima también, de qué implica la interfaz. Yo creo que no hoy día, pero podemos de alguna manera, yo sé que ustedes están trabajando en esto y tienen estudios preliminares que indican más o menos qué implicaría esto en las regiones en donde se tendría que implementar. Quizás cuando esos datos, que no tienen por qué ser certeros, nadie está pidiendo que sean exactos, puede ayudar a comprender que lo que se está trabajando no es algo, como usted bien dice, no es un monstruo que viene, digamos, a eliminar la actividad productiva, sino que uno entendería que es todo lo contrario, ¿no? La actividad productiva, por ejemplo, como Manzano, Cerezo, en la zona crítica nuestra de Malleco, usted recorrió harto mi región, son de una inversión altísima por hectárea, entonces la verdad es que lo que se pierde ahí es enorme, no hay cómo pagar toda esa pérdida y por lo tanto todos entendemos que lo que tenemos que hacer es evitar que eso ocurra, porque ha costado mucho hacer cualquier cosa en mi región al menos. Así que eso, yo en ese contexto yo lo dejo como punto, porque me acuerdo que la directora de CONAF y también la asesora legislativa nos ha ido planteando que ya hay como cierto avance en términos de cuánto implicaría. Entonces yo creo que quizá en algún minuto, aunque si usted quiere lo hacemos sin tele, conversamos un poquito más técnicamente qué va a implicar la interfaz. Porque quizás vemos una cosa gigante que no es tan gigante, puede ser, solo como sugerencia metodológica para ayudar. Y le damos la palabra a usted y parte después Jimena con la lectura de la indicación. Senadora, por su intermedio, presidenta, saludarlos a los senadores y senadoras presentes. Solo para que tengan un orden de números, junto con ODEPA, SIREN, INFOR y CONAF, hace poquito hicimos un estudio de datos más bien aproximados, como bien señaló la senadora Aravena, y el resumen es el siguiente. El 13.4% de la superficie nacional está en nivel de riesgo alto, muy alto de incendios forestales, según el mapa, el área de riesgo nacional de incendios forestales de CONAF, que ya lo elabora, 13.4. Esto corresponde a 10.1 millones de hectáreas a nivel nacional. El 0.2 de la superficie nacional está en una zona de interfaz urbano-rural forestal, que sería un buffer cerca de 100 metros dentro del plan regulador, considerando áreas urbanas principales, secundarias y aldeas, que son las categorías que ya tiene CONAF y que se encuentran en la pauta de prescripción técnica actualizada al 2021.
Del total de superficie en riesgo alto y muy alto del país, que serían aquellas zonas con medidas de mayor intervención, solo el 1.1 estaría en zonas de interfaz, las cuales estarían estrictamente sujetas a medidas de prevención de incendios. Del total de predios analizados en la zona de interfaz, solo el 6.8 está en riesgo alto y muy alto, lo cual potencialmente podría verse afectado por la ley. Y en este caso también, y esto tiene que ver también con el pago de impuesto territorial, del total de bienes raíces agrícolas, el 83% está exento de pagar en las regiones analizadas, que son Maule, Araucanía, si no me equivoco, la región de O'Higgins, solo un 14% paga impuesto territorial. Y esto también lo hicimos adelantándoles a ustedes en un ejercicio con el Ministerio de Hacienda por la indicación que se solicitó acerca del reavalúo de impuestos. Y acá esto es de suma relevancia porque como Ministerio de Agricultura y también como CONAF es de suma relevancia hacer una bajada más bien de criterio de realidad y el impacto que podría tener este proyecto de ley, en donde entendemos que existe un gran temor por parte del sector forestal. Con estos actores, como bien decía el ministro, hemos tenido conversaciones bastante exhaustivas, pero comentarles que en riesgo alto y muy alto estaría un 0.7 en riesgo alto y un 6.0 en muy alto según los niveles de riesgo de CONAF. Y eso sería del total, que sería cerca del 1.1. Por tanto, son números de orden que si los llevamos a la realidad no son la magnitud de hectáreas que se está pensando por parte del sector forestal, y eso por lo menos como Ministerio de Agricultura y como CONAF a nosotros nos deja muy tranquilo en relación a lo que se está consultando. Sí, eso mismo íbamos a pedir. Le agradecemos mucho porque eso nos ayuda también a comprender. Nosotros también somos interlocutores de esta ley, al fin de cuentas la gente nos pregunta, entonces eso nos va a ayudar harto. Y yo creo, Senadora. Presidenta, si fuera posible que el estudio nos envíen y adjuntarlo a la respuesta. Adjuntarlo a la respuesta, porque yo creo que sería muy bueno colocar números en la respuesta que vamos a entregar. Eso. Entonces estaríamos en condición de dar inicio a la votación según la pauta que nos ha entregado la Secretaría Técnica. Ya. Corresponde la primera parte del título segundo de la fiscalización, artículo 24, que está en la página 60 del comparado. Página 60. La mesa de asesores sugiere aprobar el inciso primero del artículo 24 en los siguientes términos. Artículo 24. Fiscalización. El Servicio Nacional Forestal fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las instrucciones y normas generales que se dicten al respecto, salvo lo dispuesto en el párrafo primero del título primero. Esta propuesta implica aprobar la indicación 97C y retirar la indicación 97B. Le damos la palabra al Ejecutivo. No hay mucho que explicar, Presidenta, es simplemente una modificación de forma que se acordó para mejor redacción por parte de la mesa. ¿Hay alguna observación? Entonces podemos votar. Votación. Senadora Sepúlveda, ¿cómo vota la propuesta para el artículo 24? A favor. Senadora Torre. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces por 3 votos. Respecto del artículo 25, señala la mesa de trabajo que no hay acuerdo. ¿No? Yo sugeriría que avancemos para utilizar bien el tiempo y dado que no hay acuerdo, yo sugeriría que hagamos un esfuerzo en lograrlo y mientras tanto avancemos con lo que sí hay acuerdo y podemos votar hoy día. Sí, esto tiene que ver con la PDI. Ahora, si quieren, le damos lectura y cerramos el punto. ¿Quieren darle lectura? Ok. Sí, va a haber que dar lectura. Hay que dar lectura. No hay acuerdo, pero está sobre... La página 60.
Perdona, Jimena, va a haber que dar lectura al artículo. Al nuevo artículo que no hay acuerdo, entiendo, ¿no? El artículo 25 señala, denuncia. Cualquier persona podrá denunciar ante el servicio el incumplimiento de los instrumentos de gestión forestal y las normas sobre incendios contenidas en esta ley. Las denuncias también podrán realizarse ante Carabineros de Chile, quienes deberán remitir al servicio regional respectivo los antecedentes del acta de la denuncia levantada. La denuncia formulada originará un procedimiento sancionatorio si a juicio del servicio está revestido de seriedad y tiene mérito suficiente. La indicación de los 97D de los senadores señora Aravena y señores Durana y Proens lo reemplaza por el siguiente, el inciso primero. Denuncia. Cualquier persona podrá denunciar ante el servicio, Carabinero de Chile, Policía de Investigaciones o los medios que el servicio disponga el incumplimiento de la presente ley. Para el inciso segundo, la indicación 97E proponen suprimirlo y la 97F para el inciso tercero, los senadores señora Aravena y señores Durana y Proens lo reemplazan por el siguiente. La denuncia podrá iniciar un procedimiento sancionatorio si a juicio del servicio la información proporcionada es verosímil, seria y tiene mérito suficiente para su prosecución. A este respecto, la mesa sugiere que este artículo sea discutido y votado por los senadores de la comisión. Previamente, los asesores de los senadores solicitaron la incorporación de otros organismos, como la PDI, en la recepción de denuncias por infracción a esta ley. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Ministerio del Interior. Debido a eso, no se pudo llegar a un acuerdo. No sé si... Ahora sí nos cuenta un poco Sí. en qué quedó esto y por qué no hubo aceptación del Ministerio. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, en este artículo no hubo acuerdo por parte de la mesa de asesores. Hubieron dos opiniones diferentes, una si era necesario incorporar a la PDI dentro de los organismos que recepcionaran las denuncias y otra en donde se señalaba que no era así en términos de competencia. Nosotros nos llevamos la tarea de consultar con el Ministerio del Interior. Efectivamente, Carabineros y PDI tienen competencias distintas respecto de infracciones administrativas, multas, dígase multas o sanciones penales. La PDI recepciona sanciones penales, Carabineros recepciona también sanciones penales, denuncias contra delitos o infracciones administrativas derivadas a multas. Y esto podría generar un problema en términos de coordinación entre la PDI y Carabineros de Chile respecto de las competencias que ya tienen y de cómo administrativamente ya cada uno recepciona estas distintas sanciones. Nosotros como Ejecutivo, por supuesto, tenemos como límite no inmiscuirnos en aquellas competencias que no son de nuestra materia, por tanto, no pudimos comprometer la aprobación de esa indicación. Por otro lado, la indicación 97E, que sugiere suprimir el inciso segundo, es una indicación con la que como Ejecutivo no estamos de acuerdo, porque se señala que también podrán realizarse las denuncias ante Carabineros de Chile, quienes deberán emitir al servicio regional respectivo antecedentes del acta de la denuncia levantada. Creemos que a la vista del Ejecutivo no tiene sentido suprimir ese artículo. Y respecto de la 97F, más bien hubo un grupo de asesores que estaba de acuerdo con la redacción del Ejecutivo y otro con la indicación. Como Ejecutivo creemos que ambos responden al mismo espíritu y por eso lo dejamos derivado a el criterio que pudiesen tener como comisión. Está medio enredoso esto, porque al final del día, perdone, es solamente por un tema de... Yo me recuerdo que ustedes nos trajeron una información hace mucho tiempo atrás por el tema de incendio, que la PDI tenía una brigada especial para esto y que hoy día estaba investigándose de mucha mejor manera el tema. Entonces, esto tiene que ver con que es Carabineros quien deriva, ¿por qué tiene, o sea, eso es la parte que no logro comprender. Presidenta, muy breve, lo importante es que esté administrativamente el procedimiento de que se tiene trazabilidad y se inicia en esa ventanilla que es Carabinero, pero en la praxis, ya desde el 2017, todos los incendios con nivel importante de complejidad y de falta y de sospecha, los toma la Videma de investigaciones. Ese es el protocolo. Con las unidades nuestras colaboran con Videma, como ha ocurrido con el fiscal Osandón en el caso del incendio. Esa es la praxis
no es Carabinero el que tiene. Carabinero ha ayudado en algunos casos a detener personas que ellas mismos se autoinculpan. Provoqué el incendio, fui a la comisaría, pero la experiencia es que la denuncia de los casos importantes se derivan a las videmas. ¿Y cuál es el argumento del Ministerio del Interior, si es que eso es así, para que quien reciba sea el Carabineros, con toda la sobrecarga y además no teniendo ninguna institucionalidad especializada? Es como colocar un intermediario. Presidenta, por su intermedio, acá lo importante, justamente lo conversábamos ahora, es que estamos hablando de las medidas que son administrativas que se refiere la ley, no de los delitos que podrían derivarse, por ejemplo, de una comisión de un delito incendiario, que son penas finalmente. Y luego, después de eso, la PDI inicia investigaciones. Acá todas estas sanciones administrativas son sin perjuicio de las respectivas responsabilidades penales o civiles que de ellas se deriven. Y esas cuestiones son distintas. Efectivamente, CONAF tiene una unidad de fiscalización que se coordina con la PDI, pero ¿en qué casos? En los casos en que CONAF identifica que hubo un delito de incendio o que la causal podría derivar en un delito de incendio. Yo estoy entendiendo, si la pregunta es, ¿quién decide que hubo un delito? ¿La PDI o Carabinero? Porque finalmente el que recibe todo, sea delito o no, es Carabinero. ¿Quién decide si es delito? Esa es la pregunta. Pero entonces todo va al Ministerio Público y ahí se decide. Sí, le vamos a dar la palabra a la senadora Sepúlveda y después a usted para que nos aclare un poquito. Así como bien Humbertito, ¿no? Bien Humbertito. Sí, porque yo soy una persona que no sabe distinguir entre un delito y otro porque no tengo por qué distinguirla, ¿no es cierto? Pero yo veo que alguien está haciendo fuego o está haciendo algo que no corresponde y le saco una foto, lo que sea. Veo la patente del auto. Pero esa persona no tiene por qué discriminar lo que nosotros estamos discriminando aquí. Entonces yo lo que haría, lo primero es voy a Carabinero o voy a la PDI donde esté más cerca, donde tenga más cerca la posibilidad no sé, o a la Fiscalía. Pero lo que quiero decir es que un usuario cualquiera que vea esto va a ir a denunciar donde sea más cerca de poder denunciar. Entonces, yo creo que esto es inadmisible. La indicación, primero. Es inadmisible. Pero la gama, tenemos que, yo creo que entregar la mayor gama de posibilidades donde pueda denunciar una persona. Dice que primero cualquier persona podrá denunciar ante el servicio el incumplimiento. Eso es lo primero, CONAF. ¿Sí? ¿O no? Aquí dice, cualquier persona podrá denunciar ante el servicio. Estamos suponiendo que es el NAFOR. También, dice acá, las denuncias también podrán realizarse ante Carabineros, quienes deberán remitir al servicio regional respectivos los antecedentes del acta de la denuncia. ¿Ya? Y quedaríamos en esas dos instituciones. Y luego Carabineros transfiere toda la información sin depurar a la PDI y la PDI decide qué es delito y qué no. Y entonces, si la puerta de entrada para determinar si algo es delito o no es la CONAF. Yo no entiendo. Presidenta, por su intermedio, estamos hablando de sedes judiciales distintas. Lo que estamos acá regulando son medidas administrativas, es decir, estamos obligando a ciertos regulados a que ejecuten una acción, pero esa acción no está asociada a una sanción penal, sino que está asociado a una infracción. Las sanciones penales derivan del incumplimiento de los... Pero las denuncias son a propósito de la infracción de los instrumentos de gestión forestal o de cualquier otra medida que esté en la ley. Por ejemplo, la no ejecución de un cortafuego. No es del incendio. No es del incendio. No es vía alguien provocando un incendio. Pero es del incendio. Pero eso es distinto. ¿Por qué? Porque provocar un incendio es un delito
que está regulado en el Código Penal, justamente. Eso no está acá. ¿Por qué? Porque Sernafor, como bien lo identifica la senadora Sepúlveda, no tiene competencias penales. Por tanto, solamente, y de ahí, y de hecho, más adelante hay una norma que está en el procedimiento sancionatorio que se refiere a este punto. Exactamente. Exacto. La última, básicamente una pregunta del senador Latorre para que nos responda el asesor técnico encargado de incendios. Primero, el senador Latorre para que juntemos. Sí, mi pregunta, solo para entender bien, en el fondo, un municipio que quiere hacer una denuncia porque hay un particular que no hizo lo que se supone que tenía que hacerse en plan de manejo, hace la denuncia en el servicio o carabineros solamente. Y en el fondo no metemos a la PDI porque no tiene sentido, porque es preventivo. Y a la PDI la metemos cuando hay delitos e investigación penal. Eso es. Gracias. Yo voy a tener que agregar otra pregunta para que se entienda. Eso es una situación que es bastante técnica, porque que un ciudadano que pueda tender a contar con las herramientas para poder determinar si la persona cumplió en su plan de manejo o no, no es tan simple. ¿Sí? O sea, yo voy caminando por un campo y me doy cuenta que, no se hizo un cortafuego o algo, pero estamos hablando de incumplimiento de esta ley, ¿sí? De la ley que me obligaba a hacer tal cosa y no la hice. Pero entonces aquí no estamos hablando de que alguien, yo iba, y que yo lo he visto particularmente, voy en el auto y veo que hay gente prendiendo fuego en un cerro por ahí y que lo veo y que la persona se va trasladando incluso con su camioneta a cierta distancia. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es solamente incumplimiento vinculado ya. Presidenta, entonces yo creo que ya como lo tenemos, votémoslo, pues. Porque yo creo que de verdad ahí la PDI no tiene mucho que... No, por supuesto que no, ¿qué porque hacer? tiene que ver con un tema administrativo Sí, nomás. Po. sí, Pero sí, eso, me ustedes, pareció- perdón, estamos bien en confianza a esta altura. ¿Ustedes no habían hecho esa distinción? Ahora, lo único que a mí me preocupa es que en estricto rigor a la CONAF no va a llegar nada inicialmente, en mi región, porque la CONAF está en Angol, que hay un funcionario ahí o dos, y claro, el carabinero le va a tener que llegar todo esto. La institución en la práctica. Sí, no, sí las vamos a retirar porque son inadmisibles, yo lo sé. Es un tema más. ¿Y por qué no el municipio? En su caso, Presidenta, por su intermedio, el municipio fiscalizaría en el caso de las zonas de interfaz y además el municipio igualmente puede hacer las recepciones, como decía bien el senador, directamente a Sernafor. Actualmente los municipios tienen muy buena comunicación con la Corporación Nacional Forestal. No vemos complejidades en aquello. ¿Por qué no se incluyó? No se incluyó porque esto sigue la estructura de las normas tipo de sancionatorio. Perfecto. Pero se dan cuenta que muchas de las cosas que suceden, nosotros tenemos que entender bien que estamos legislando. Hay un abismo de diferencia entre estar haciendo un incendio y no cumpliendo una norma de interfaz. ¿Habría algo que aportar y perdóneme porque no le di la palabra? No se preocupe. Aprovecho de saludarla. Lo importante es que todas estas medidas que se generan en los planes de manejo de este tipo tienen una fiscalización, va un funcionario que fiscaliza si lo que yo está en el papel, lo que me mandataron a hacer por riesgo alto o crítico, es lo que realmente está enfocado ahí. Ese es un tema, es un tipo de fiscalización que se puede denunciar que alguien no lo hizo, sí, y se puede fiscalizar. Y el otro tema es que Ministerio Público es quien determina a dónde llega la causa de la investigación del incendio forestal, que puede ser a la PDI directamente o a Carabineros directamente, y pide los antecedentes a través de oficios que van a la directora, oficios de antecedentes de un incendio que tiene alguna causa o un RUC particular, nos llega eso a nosotros y tenemos que entregar todo el informe que hizo la UAD, la Unidad de Análisis e Investigación de Causa, entrega todo eso a disposición del Ministerio Público, que lo toma para seguir su proceso. No sé si hay algo que tenga dudas, observaciones. Ya, entonces podemos someter a votación.
Presidenta, entonces, Presidenta, por su intermedio, la Secretaría tiene una propuesta de redacción que mejoraría el entendimiento de la norma, que es eliminar sobre incendios contenidas en esta ley, sino que normas contenidas en esta ley. Porque ahí, como hemos modificado el texto, debería decir normas sobre prevención y mitigación, pero se entiende que es el objeto de la ley. Por tanto, quedaría mejor redactada con normas contenidas en esta ley. Entonces se aprobaría con modificaciones, obviamente. entonces, señora Presidenta, usted retira la indicación 97D, 97E y 97F. Y el artículo queda aprobado en los mismos términos que en general, con la mención de que se elimina la expresión sobre incendio. ¿Sí? Senadora Sepúlveda y senadora Latorre. Para la historia de la ley, esto todo está referido a incumplimiento, digamos, de los compromisos vinculados a lo administrativo de las zonas de interfaz. Eso es. Ya, ahora vamos al artículo 26, que la mesa de asesores acordó sugerir la aprobación del inciso primero en los siguientes términos, que es el mismo texto aprobado en general por el Senado. Artículo 26, ministro de Fe. El personal del servicio habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de ministro de Fe respecto a los hechos constitutivos de infracciones normativas que consignen en el cumplimiento de sus funciones y que consten en el acta de fiscalización. Los hechos establecidos por dicho ministro de Fe constituirán presunción legal. Ese es para el inciso primero. Serían los mismos términos que la prueba en general. Entiendo que el comité técnico está de acuerdo y no hay observaciones. Perfecto, entonces sometemos a votación. No hay que votarle porque no tiene no tenemos indicación. Ya, viene otro párrafo. Ya, perfecto. Entonces hay que dar lectura a lo que viene. Ya. Presidenta, perdón. Hay una indicación que es la 97G, que es de usted y los senadores Durana y Proens, que sustituyen el artículo. Y dice lo siguiente: ministros de Fe, el personal del servicio habilitado como fiscalizador, así como los funcionarios designados de acuerdo al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 18.287, tendrán el carácter de ministros de Fe respecto a los hechos constitutivos de infracciones que consignen en el cumplimiento de sus funciones y que consten en el acta de la fiscalización. Para los efectos de las denuncias realizadas ante Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, por hechos sancionados por la presente ley, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones tendrán el carácter de ministros de Fe en todas las actuaciones que deban efectuar para el cumplimiento de esa labor. Ahora, respecto al inciso segundo, la mesa... Creo que hay que retirarla porque en estricto rigor efectivamente es inadmisible, pero por otro lado hace referencia a algo que ya aprobamos, que dice relación con la PDI. Por lo tanto, voy a retirar oficialmente la indicación. Y ya dio lectura a lo que en el fondo no habría que cambiar porque ya está aprobado como se aprobó en el Senado, ¿entiendo? Si no me equivoco. Sí. Perfecto. Del Ejecutivo. Está la indicación 97H del Ejecutivo para incorporar en el inciso segundo, luego de la palabra efectos, la frase de la recepción, diría: para los efectos de la recepción de las denuncias realizadas ante Carabineros de Chile por hechos constitutivos de infracción, Carabineros tendrá el carácter de ministros de Fe en todas las actuaciones que deben efectuar para el cumplimiento de esa labor. Sí, ahora está claro. Perfecto. Entonces sometemos a votación esa... Senadora Sepúlveda. Senadora Latorre. A favor. Señora Presidenta. A favor. Ya. Aprobado entonces con modificación. Ahora vamos al título tercero de las infracciones y sus sanciones de los procedimientos y las responsabilidades. Párrafo primero de la responsabilidad de las infracciones y las sanciones aplicables. Artículo 27. La mesa sugiere aprobar el artículo con las modificaciones de los siguientes términos. El inciso primero diría:
Régimen general de responsabilidad. El propietario de un predio que infrinja las obligaciones contenidas en esta ley, sea una persona natural o jurídica, será sancionado por el servicio de conformidad a las normas del presente título. El propietario podrá repetir contra el tercero que tenga el uso y goce del predio siempre que el título bajo el cual ejerza estos derechos exija cumplir la presente ley. El inciso segundo dice, para el caso de los predios fiscales bajo la administración de organismos de la Administración del Estado, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda con arreglo a las normas estatutarias que rijan a los órganos de la Administración del Estado en que se produjo la infracción. La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal que corresponda. Esta redacción implica aprobar el inciso primero en los mismos términos que aprobado en general por el Senado, retirar la indicación 97.1, sujeto a que se incluya en el artículo que corresponda o creando un artículo nuevo, la fuerza mayor y caso fortuito como eximento o atenuante de responsabilidad. Sin perjuicio de lo anterior, con el avance de la discusión se concluyó que la aplicación de las normas de caso fortuito y fuerza mayor son la regla general y por lo tanto aplicable en estos casos. Aprobar la indicación 97J de los senadores señora Aravena y señores Durán y Proens con modificaciones. Le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, senadora, por su intermedio. Señalar que, bueno, el inciso primero no hubo mayor discusión, quedó aprobado como se aprobó en general por el Senado. Luego, en el inciso segundo, se hace una especificación que en realidad se encuentra ya dentro del derecho administrativo, que es que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal que corresponda, que es lo que señalábamos anteriormente. Por ello, este artículo estuvo sujeto en torno a la discusión de qué pasa si aplica fuerza mayor o caso fortuito en la discusión, que excede, por tanto, a la voluntad del propietario. Y aquello, en la discusión con la mesa de asesores, llegamos a la conclusión, luego revisando el texto en lo sucesivo, que es algo que es parte de las reglas generales y por tanto no sería necesario incluirlo dentro del texto. Y asimismo la 97J, la indicación, justamente se refiere a la responsabilidad que se entiende estaría, comillas, subsumida o se entiende modificada con la inserción que se hace respecto de la sanción administrativa o la responsabilidad civil que corresponda. Consulta que lo conversamos y lo planteamos con la senadora Alejandra Sepúlveda respecto de los sitios F. Para efecto, todo lo que son sitios F que están en todo el país, ¿ellos lo tomaríamos acá como públicos en términos de que si ellos o no? Si ellos no cumplen. Entendemos que todos los bienes fiscales que están destinados son bienes que serían de bienes nacionales. Lo pregunto porque es un problema no menor. Entonces, digamos, una de las cosas que uno primero, porque si hay foco de incendio, por lo menos en la región de la Araucanía, es justamente los sitios baldíos que están de F, no hay ni cerco, no hay nada, es un pastizal seco. Entonces, por eso lo pregunto. O sea, consideramos entonces que a pesar de ser una empresa privada, porque es una empresa privada o una empresa pública, es una empresa privada, pero con patrimonio público, ¿no? Ahí, senadora, por su intermedio, aquellos contratos que tienen una derivación del bien, la administración, incluyen obligaciones. En ese contrato va a tener que definirse si es que la obligación de ejecutar o no la medida de prevención es de cargo del el propietario privado, comillas, en este caso, o del administrador público. Pero eso queda sujeto, son reglas de derecho entre terceros, como ocurre actualmente en las destinaciones. Pero eso tú me estás hablando en caso de que F lo hubiera arrendado el terreno, pero hay muchos terrenos que no están arrendados y que siguen estando baldíos. La pregunta es esa. Yo entiendo lo otro, porque ahora va a haber que modificar todos los contratos entre privados que estén vinculados a la franja, digamos, considerando que al no estar incluidos, la responsabilidad es ser solo del dueño y no del arrendatario. Eso lo entendí perfecto. Mi pregunta va al sitio que sigue siendo DF, que son hectáreas y hectáreas que están botadas. Ya, entonces por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de pagar todas las multas que se estime conveniente. Ok. Es que por eso es que bueno, de todas maneras que quede, no sé, es que no lo sé porque las venden, po. La F vende y arrienda, es su patrimonio. Entonces yo
Yo lo dejaría, o sea, podemos aprobar si están de acuerdo todos, pero yo sugeriría que si puede consultar el ministerio, porque igual no es un tema menor. Presidenta, sí, no poco incendio, no poco, tampoco tanto, pero no pocos se originan en bienes públicos. Y esto tenemos que obligar a las instituciones a que cumplan sus tareas. Ejército, Fuerza Aérea, sin desmedro de otras y otros. Hay terrenos, pero bueno, algunos están en concesión con privado, otros están, y allí están las normas generales que se explicaron. Lo que pasa es que aquí hay una salvedad. Aquí lo que plantea es que en caso que el propietario haya dejado una cláusula que implique que debe respetar las normas de esta ley, asume el arrendador o comodatario o usufructuario, como sea, que debe cumplir él la norma y no necesariamente el propietario. Eso es un punto que yo lo encuentro lógico y que es parte de las reglas del juego. Otra cosa es lo que yo preguntaba. Yo sometería a votación, si están de acuerdo, la redacción de este artículo. Sin embargo, le pediría yo a la asesora jurídica nos pueda contestar, porque yo tengo mi duda respecto de la situación legal de la propiedad de EFE en cuanto a terreno en Chile. No lo tengo claro, porque ellos arriendan y venden. O sea, cuando uno hace una PR, tiene que hacer cualquier cosa, tiene que o compra o arrienda. Y no es barato, exacto. Ya, entonces someteríamos a votación con esa salvaguardia de que nos informen por si acaso tuviéramos que hacer algún agregado al artículo, digamos. Presidenta, bueno, nosotros tuvimos en San Fernando un incendio brutal por F. Brutal, y además porque le habíamos dicho permanentemente, mire, por favor, haga algo en esto. Pero no queremos que pase el incendio. Entonces, la complicación es cuál es la advertencia que tendría que entregarle la CONAF, ¿no? De decirle, mire, usted F, tiene que mantener esto como corresponde. Usted, vialidad, ¿no? No puede ser que tenga el pastizal a la orilla de los caminos como los tiene. Entonces, mi preocupación es que no sé qué nivel de coordinación, de obligatoriedad va a tener la directora o el director regional o nosotros, por ejemplo, de ir a denunciar permanentemente que esto no ocurre. Entonces, claro, pero me preocupan los niveles de coordinación que vamos a tener al interior del propio Estado. Creo que vamos a tener que acudir seguido a Carabineros a denunciar. Sí, claro, así que bueno, pero quedaríamos entonces por pasar a votación la indicación. Presidenta, por su intermedio la senadora Sepúlveda, recuerde que quedó lo del comité explícito en el COGRIT, en toda la parte preventiva de la coordinación de los actores, se mejoró sustancialmente. No sé si alguien de EFE nos está escuchando, pero no es que le tengamos mala, pero de verdad el descuido de los terrenos de EFE en Chile es impresionante. No saben lo que tiene, sobre todo el pastizal, los pueblos pequeños, y al medio está este pastizal, esta cosa que todo, desde las construcciones que están a llegar y quemarla, hasta el pasto, los caminos. Está la línea del tren pasando con un pasto enorme al medio del pueblo. Entonces, no es un tema menor. Solo queremos dejarlo que quede constancia. Sometemos a votación este artículo. En votación el artículo 27, el inciso segundo, con la modificación señalada. Senadora Sepúlveda. A favor. Senadora Torre. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado con modificaciones. Corresponde el artículo 28. La mesa sugiere aprobar el artículo en los términos del texto aprobado general por el Senado, y lo que implica retirarla, y en el anterior entonces retira la indicación 97.1, ¿cierto? 97I. Ya.
Y respecto al artículo 28, habría que retirar la indicación 97K. El artículo 98 se refiere a las infracciones leves, graves y gravísimas. Las infracciones cometidas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley se califican, atendida su gravedad, en gravísimas, graves y leves. Y la indicación, y el inciso segundo dice, las responsabilidades en que incurre una persona natural o jurídica por las infracciones establecidas en esta ley se entenderán sin perjuicio de las demás responsabilidades legales que pudieran corresponderle. Y la indicación 97K de los senadores señora Aravena, señora Durana y Proens suprimen el inciso segundo. La mesa partidaria de que retire la indicación. No sé. Tenemos que retirarla porque de alguna manera si hay responsabilidad penal no hay nada que hacer. Entonces retiramos la indicación. Aquí todavía no hablamos de multas, ¿no? Estamos hablando solamente de la descripción del tipo de la responsabilidad. Perfecto. ¿Hay alguna observación de los senadores? Entonces pasamos a votación. Ya. Senadora Sepúlveda, ¿cómo vota el 28? ¿A favor? Senadora Latorre. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por 3 votos a favor. Y se retira 97K. Ya. Después le damos todas las que están ingresadas. Después vamos a la próxima que está en verde. Carmen. Indicaciones quedaría aprobada. Sí, sí. No, es que estas son multas, que parece que hay diferencia en cuanto al monto, el monto. Míralo, esta es una miradita. Lo que pasa es que hay gente que no tendría como, no sé cómo pagarían. Mírala. Sí, es una discusión que hay que hacer porque yo creo que es complejo. Sí, pero ya, vámonos a la 35. Artículo 35, página 68. La mesa de asesores sugiere aprobar el artículo con modificación en los siguientes términos. Artículo 35, principios del procedimiento. El procedimiento se desarrollará con apego a los principios de imparcialidad, impugnabilidad, contradictoriedad, publicidad, celeridad y economía procedimental. Esto implica aprobar la indicación 97T con modificaciones. Si nos pudiera asesorar Agricultura en cuanto al incorporar estas dos palabras, cómo lo complementa y si estamos todos de acuerdo, votamos. La verdad es, senadora, por su intermedio, señalar que los principios del procedimiento son elementos de la administración del Estado que se utilizan para tener como base dentro de la construcción del procedimiento. Y se agregan el de impugnabilidad, cooperación y contradictoriedad. El de cooperación no se mantuvo porque hubo un compromiso de ingresar una nueva indicación en la determinación de la multa considerando la cooperación. Sí, justamente, y el resto sí se acogió. Como ejecutivo no tenemos ningún problema, así que no hay acuerdo. ¿Aprobaría la indicación número 97 con modificaciones? Sí, ¿sí? Entonces pasamos a votar si estamos todos de acuerdo. En votación, artículo 35, senadora Latorre. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado el 35. El 36. Sí, dice aprobar. No.
Quizás si pudiéramos aprovechar el tiempo para el miércoles proceder a votar esto, dado que no tenemos. ¿Y por qué? Ah. Ingresado. Ya, entonces podríamos ir al quinto transitorio si están de acuerdo. ¿En qué acordaron con los asesores? No, es que es uno, el quinto transitorio. Solo ese por el cambio de una palabra. Ya, entonces, si es áreas de riesgo y es compatible con el resto del texto. Ya, démosle lectura entonces al quinto transitorio, por favor. Y si les parece, después le damos un espacio al Servio que quiere explicar algo del tema interfaz. Ya. Artículo quinto. Artículo quinto transitorio está en la página 79 del comparado. La mesa sugiere aprobarlo con la siguiente modificación: cambiar el vocablo amenaza por riesgo, que está en el inciso segundo, y que dice así. Artículo quinto. Todo instrumento de gestión forestal predial, como planes de manejo, normas de manejo de carácter general, planes, tipo y planes de trabajo, aprobado con anterioridad a la dictación de la primera pauta de prescripciones técnicas para la prevención de incendios forestales, deberá ser actualizado cuando no cuente con medidas idóneas de prevención contra incendios forestales. En el plazo de 12 meses, contados de la publicación de esta ley y por medio de resoluciones dictadas por las direcciones regionales, conforme a una priorización efectuada en base a la clasificación de áreas de riesgo, se determinarán los instrumentos de gestión forestal que deberán actualizarse. La actualización de los planes tendrá por objeto lograr su conformidad con la pauta de prescripciones técnicas a que se refiere el artículo 11. La resolución deberá ser notificada a todos los propietarios conforme a las reglas de la ley número 19.880. Cuando la adecuación de los planes y sus respectivas medidas se requieran en uno o más predios colindantes, se podrá desarrollar en forma asociativa. Una resolución dictada por el servicio establecerá la forma en que deberán adecuarse los planes, el tipo de medidas a incorporar en conformidad a la pauta de prescripciones técnicas, la gradualidad de su implementación y el procedimiento para evaluar su conformidad. Senadora Sepúlveda, ¿cómo vota artículo quinto? A favor. Senadora Latorre. A favor. Señora Presidenta, A favor. queda aprobado. Sí, para esto. ¿A qué te refieres tú? ¿A este proyecto? Sí, hay un acuerdo antes de pasar a MIMBU, que es el tema de indicaciones del proyecto, perdonen que les cambie de tema, pero no me quiero olvidar, el proyecto de suelos degradados, ¿cierto? Perdone, tú me decías que hay dos proyectos que hay que plazo de indicaciones, el proyecto de suelos degradados e incendios. Entonces, para acordar ahora y informarle al presidente para que lo pida a la sala mañana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. 2 horas, dice. ¿Cuánto están pidiendo el ministerio? ¿De 5 a 7? ¿De 5 a 7? Perfecto. Ya. Hay un artículo séptimo que se me explica que hay acuerdo de eliminarlo
que eliminaría la indicación número 99, ¿sí? La indicación número 99 lo elimina. Entonces, sometemos a votación algo que haya acuerdo, que es eliminar un artículo. La indicación 99 que elimine el artículo 7º transitorio. Senadora Sepúlveda. A favor. Senadora Latorre. A favor. Presidenta. A favor. Queda eliminado entonces. Y el octavo. Está bien. Ya, vamos a lectura al artículo 8º, que también hay acuerdo de aprobación. Sí, la mesa propone aprobar el artículo con la indicación número 100 que dice lo siguiente. Artículo 8º. Mientras no entre en funciones el Servicio Nacional Forestal, las facultades que esta ley le otorga serán ejercidas por la Corporación Nacional Forestal dentro del marco legal y constitucional vigente. Totalmente lógico. Entonces, puede someter a votación, Ya, Jimena. senadora Sepúlveda, a favor. A favor. Senadora Latorre. A favor. Senadora Aravena. A favor. Queda aprobado. No, sí, eso voy a hacer, sí. Vamos a estimar un plazo, porque ya hemos votado todo lo que había que votar. Lo que queda solamente es acordar el tema de las multas, que es una discusión que yo creo que vamos a tener que conversar nosotros como senadores. Nuestra opinión ya más política, creo yo, que no podemos seguir dejándola solo al área técnica, y también todo lo que queda por ingresar de parte del Ejecutivo el día de mañana, ¿sí? Tenemos que, creo yo, hacer una conversación más política con nuestros asesores por lo relacionado a las multas, porque de verdad hay que verlas. Lo segundo es que acordamos hoy día que el plazo de indicaciones, las últimas indicaciones serían ingresadas el día martes de 5 a 7, de tal manera que la próxima Comisión de Agricultura debiéramos estar en condiciones, si lo permite, de ir votando lo que va quedando pendiente y con eso ir cerrando esta discusión. ¿Perdón? Sí, nos vamos a quedar porque tenemos un tema que es una preparación de una exposición breve que va a ser el Servio, entiendo yo. Nos van a explicar el Ministerio de qué se trata, porque entiendo que está en relación a qué artículos, porque nos interesa también saber. Perfecto. Entonces, ya, es importante escuchar al Servio porque para los dos senadores que están presentes, zona de interfaz y zona de amortiguación. Perfecto. Entonces, le damos la palabra al Servio. No sé si hay alguien de CONAF o del Ministerio que va a dar una introducción o partimos. Hice la consulta si ustedes van a hacer una introducción de lo que él va a explicar o simplemente le damos la palabra. Senadora, por su intermedio, muy cortito, como Ministerio de Agricultura, en la mesa de asesores señalamos que efectivamente dentro del texto había una propuesta de redacción para un procedimiento simplificado. A ojos de la mesa era muy sucinto, por aquello le pedimos al MIMBU que presentara una propuesta alternativa a lo que ya se había presentado. Lo que permite esta indicación es justamente actualizar de manera más rápida y dar celeridad al procedimiento que permite la actualización de las zonas de interfaz dentro de los planes reguladores comunales o intercomunales. Para ello, ya que participó en la creación de este texto, le doy la palabra a Ricardo Leñán. Yo voy a pedir, si está la biblioteca presente, que ha estado como parte de la comisión, sobre todo por el tema de vivienda, si pudiera acercarse a la mesa. Vamos a darle, no sé si le damos la palabra primero al MIMBU, luego te vamos a pedir tu opinión técnica, por favor, Paco. Muchas gracias. Artículo 48, el que está en discusión, el artículo 48 nuevo para los senadores que están acá presentes. Adelante, don Ricardo. Buenas tardes, presidenta. Primero, ¿se me escucha bien? Perfecto. La verdad es que por la tramitación de la ley, estas materias han quedado rezagadas, pero eso tiene una explicación
y quisiera hacer un breve resumen de qué es lo que se pretende, dónde está situado el foco de esta normativa y en el fondo cómo se estructuraría. Entiendo yo que ustedes tienen la versión de esta propuesta, por lo tanto me voy a referir sucintamente a ella en la última parte. Primero, recordar algo que es muy importante, que el proyecto de ley original, Cernafor, su nombre era crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General. Y una de las modificaciones, que hubo un acuerdo en trasladarla a este proyecto, era la creación de la zona de interfaz. La zona de interfaz está propuesta originalmente, y ese es el espíritu de ser incorporada en este proyecto, como una zona de restricción. Es decir, operaría de una forma no convencional a las áreas de riesgo que establecen los planes reguladores. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como lo expliqué en algunas de las sesiones anteriores, cuando les hablé a ustedes en Valparaíso respecto del caso de Villa Botania, esta normativa especial de restricción operaría como si fuese un área de aeropuerto, pero menos intensa que el área de aeropuerto. ¿Y por qué es así? Porque tiene un contenido normativo en dos esferas de aplicación, dos ámbitos, como dije en aquella época. Uno de naturaleza urbanística, relativa a los metros cuadrados que se pueden construir y a qué destino se les puede dar esto. Y por otro lado, una regulación en el ámbito forestal, que en el fondo se ve que esta normativa no es una normativa clásica de áreas de riesgo de los planes reguladores. Por lo tanto, eso es el primer antecedente muy importante. Entonces, siendo así, que el plan regulador se deba modificar para incorporar la zona de interfaz, lo hace a través de lo que la resolución que establezca el Servicio Nacional Forestal con las medidas que deben incorporarse en esa zona que por una parte puede ser área urbana, pero también área rural en el caso más concreto y el que nosotros siempre hemos dado como ejemplo. Pero también esto podría ocurrir plenamente en el área rural. Y en el área rural operaría para el propietario que está haciendo construcciones o que ya tiene construcciones, y para el propietario que colinda, que en el fondo es una propiedad forestal que tiene combustible. Entonces, ese es como el primer marco jurídico respecto de dónde se inserta la zona de interfaz, ¿ya? Luego, para efectos de lo que se ha señalado varias veces como una observación y también puede ser entendido como crítica, efectivamente los planes reguladores no son muy ágiles en términos de procedimiento que redunda o implica un procedimiento largo en el tiempo. Y ahí nosotros les expresamos que había un promedio según los estudios que nosotros hicimos, y nosotros, tanto ustedes los senadores como nosotros internamente, más la serie de especialistas nos dicen, en realidad esta modificación es correcto que el instrumento sea el plan regulador, es correcto que venga con un polígono que se llama zona interfaz, que tiene ámbito normativo urbanístico y forestal, correcto, porque el plan regulador en las áreas de riesgo no tiene condición para regular alguna actividad económica. Ese es el meollo del asunto. Luego, en esta incorporación de la zona de interfaz, que está en el ejemplo clásico, área urbana, área rural, propietario urbano, y propietario forestal, se nos dijo, oye, esto va a demorar mucho. Entonces, absorbiendo esa crítica y en el fondo tomándola como un atributo del proyecto, dijimos, bueno, tengamos dos, en el fondo, mecanismos que nos ayuden a dar celeridad a la incorporación de la zona interfaz y lo que la zona interfaz trae, que es la regulación urbanística y la regulación forestal, y al mismo tiempo incorporar acciones y medidas dentro de ambos territorios que signifiquen una prevención de incendio. Y la mayor prevención clásica o el mejor ejemplo de esto es el control del combustible. Listo. Entonces, a través de esta incorporación de la zona de interfaz, nosotros dijimos, bueno, eh, hagamos que la zona de amortiguación pueda funcionar y dictarse en tanto no es el instrumento territorial, porque está en estudio, porque se están consiguiendo los insumos, porque en el fondo se está elaborando cuál es el tejido de normativo que tiene que haber en las situaciones en las que la resolución del Servicio Nacional Forestal ya se dictó. Por tanto, el primer mecanismo de agilización es, supletoriamente, la zona de amortiguación va a abarcar en el fondo el contenido normativo de la zona de interfaz, pero esta va a operar para el propietario forestal. Y esa es su virtud y ese es su defecto.
Entonces, para que este sistema pueda funcionar mejor, el plan regulador efectivamente se puede modificar a propósito de un contenido muy grande de normativa, sin embargo, ello es muy lento y muy largo para los propósitos de la zona de interfaz y lo que estamos conversando. Por lo tanto, incorporamos un mecanismo que hace más ágil la aplicación de la zona de interfaz y todas las otras áreas de riesgo en los planes reguladores, que es para un procedimiento que le llamamos simplificado. Y ese es el contenido del artículo 39, que ha pasado, si no me equivoco, a ser el 40 y algo. Pero lo importante es que este procedimiento simplificado es una segunda herramienta para darle agilidad a la incorporación de la zona de interfaz. Pero dentro de las cosas que nosotros establecimos, dentro de la conversación con los asesores, es que si teníamos el fenómeno de cambio climático al mismo tiempo que estaba alimentando no solamente la exacerbación de los fenómenos de amenaza natural y al mismo tiempo esa amenaza está alimentando los incendios, teníamos que tener una norma de aplicación rápida, no solamente para las áreas que van a ser zonas de interfaz y por lo tanto áreas de restricción, sino también a las áreas de riesgo clásicas. ¿Por qué? Porque si no nos podría quedar en el proyecto cojo, en el sentido que estamos trayendo un sistema o un mecanismo simplificado solamente para áreas de interfaz y se nos van a quedar fuera toda la aplicación o toda la actualización normativa por cambio climático en áreas de riesgo. Entonces dijimos, esto tiene que ser doble. Es decir, un procedimiento simplificado solamente para darle incorporación de áreas de riesgo y restricción o un mecanismo para actualizar dicha normativa porque ya está dictada. Esa es la esencia de la modificación que viene recogiendo lo que se nos está diciendo como observación. Los planes reguladores demoran mucho en hacer esto. Y esta simplificación lleva, en el fondo, cuando se analizó y se expuso a los asesores, como modelo de referencia el artículo 27 de la ley 16.282, que fue perfeccionado el año 2012, y que trae una serie de elementos que, a juicio de quienes estábamos en esa sesión, eran como el meollo del asunto. Sin embargo, había que darle una redacción un poco más compleja para absorber la serie de opiniones, versiones o atributos que se está exigiendo en esta comisión respecto de, por ejemplo, la participación ciudadana. Y como otro mecanismo de alternativa o de referencia, centramos la atención en un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, un nombre cuyo texto o nombre de fantasía es bien largo, pero que lo podemos resumir en fenómenos urbanos consolidados. Y ese proyecto de ley trae un artículo que en esencia es muy parecido a lo que estamos proponiendo. Y ahí están los elementos normativos que están en este proyecto o en este artículo en particular, que es el procedimiento simplificado. Y en general, lo que se pretende es que desanclar la actualización o la incorporación de áreas de riesgo y restricción de una tramitación clásica de un plan regulador. Primero. Segundo, que hay elementos mínimos que tienen que ser en el fondo los que regulan esto para que esto no quede muy sencillo y que todo esto quede en el reglamento. Primero, que se incorpora dentro de las zonas de restricción en el texto de esta propuesta en el artículo 28 sexis de la Ley General, se incorpora un mecanismo que habla de la tramitación simplificada y especialmente de las zonas de interfaz. O sea, se alude directamente al propósito de este proyecto de ley. Segundo, trae elementos constitutivos de qué es lo que se va a aprobar y cómo. Trae una memoria, que explica las incorporaciones o actualizaciones que están haciéndose en áreas de riesgo y restricción. Trae una ordenanza que trae en aspectos normativos qué es lo que se va a hacer en lo que hemos discutido en la zona de interfaz, la regulación urbanística y la regulación forestal, y al mismo tiempo un plano o planos que acompañen gráficamente, en el fondo, el territorio que está abarcado por estas normas. Y ese plano, en el fondo, lo que yo siempre he dicho trae el polígono de los predios comprendidos. Y ese polígono de los predios comprendidos es el que resulta de la observación que nos hace a través del servicio, a través de su resolución, respecto de los predios que están, en el fondo, en áreas de riesgo de categoría crítica, alta o media. Entonces, con ese plano, luego vamos al contenido normativo. El contenido normativo, en el fondo, es lo que está estableciendo hoy día la Ley General en el artículo 60, cuya modificación ya se hizo en el proyecto de Cernafor, que es una precisión de redacción de contenido, y lo segundo, que se está incorporando en la zona de interfaz en este proyecto, ¿ya?
Y dicho esto, en el fondo, este proyecto o esta incorporación en el artículo 28 sexis, en el fondo trae como procedimiento que primero, si es plan regulador comunal o plan seccional, lo dicta el municipio, que tiene que ser sometido a una consulta pública en determinado periodo, 30 días, que esa, en el fondo, exposición trae la explicación clara y concisa de qué es lo que se pretende y cómo se pretende y su inspiración jurídica al mismo tiempo. Y luego de que se ha expuesto a la comunidad, recién puede pasar a la aprobación del Consejo. Y cuando el Consejo lo aprueba, se lo envía a la Seremi para que la Seremi revise esta normativa, tanto en la memoria, la ordenanza y el plano, para ver su coherencia con la ley general, la ordenanza, la ley de prevención y todos los instrumentos legales que estén concernientes a esta aplicación para que se atiendan los propósitos de la misma normativa y no se exceda ese ámbito jurídico. La revisión de la Seremi trae, por supuesto, un periodo de observaciones o un periodo de, en el fondo, aprobación, es decir, de un informe favorable. Es decir, señor alcalde, estamos de acuerdo en la incorporación de la zona interfaz de la forma en que usted está haciendo, estamos de acuerdo en la incorporación o actualización de las áreas de riesgo de la forma que usted lo está haciendo. Si hubiere observaciones, lo que ocurre era entonces que habrá un plazo para que el Consejo y el municipio en el fondo resuelvan esas observaciones. Y puede ser que esas observaciones sean de tal calibre que no puedan ser respondidas y eso da término a la continuidad del procedimiento simplificado. Es decir, en el fondo no resultó esto y ahí se tiene terminado el procedimiento. Si el procedimiento, si se obtiene informe favorable de la Seremi, lo que ocurre es que el alcalde está en condiciones de dictar este instrumento, es dictar esta modificación del plan regulador. Entiéndase, que se incorporan áreas de riesgo o restricción, entonces incorporado la zona interfaz, o que se actualiza en caso de haberse determinado previamente. Y el procedimiento se establece exactamente igual para el Consejo Regional, para la Seremi de Vivienda como regla general, porque es la encargada de elaborar los instrumentos de planificación denominados Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano. Hay una salvedad pequeñita respecto de la transferencia de competencias que este proyecto recoge en su articulado para aquellos casos especiales donde algunas regiones van a hacer la planificación territorial y eso de acuerdo a la Ley de Administración Regional. Pero en el caso del procedimiento de la tramitación de un plan regulador hecho por la Seremi o hecho por el Consejo, el procedimiento es exactamente el mismo. Y por lo tanto hay un periodo de elaboración, hay un periodo de exposición, hay un periodo de atención de las observaciones por parte de la Seremi como ente técnico y al mismo tiempo hay un procedimiento de publicación de la normativa. Finalmente, el último ejemplo o el último caso o aspecto es que un plan regulador intercomunal en su nivel superior al plan regulador comunal actúe en subsidio del plan regulador, es decir, otro mecanismo que ya está previsto en el artículo 28 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto del nivel de planificación. Es decir, adicionalmente al trámite, puede ser que un municipio no tenga capacidad técnica o por alguna razón no pueda elaborar esta incorporación de áreas de riesgo y restricción y supletoriamente lo puede hacer el plan regulador intercomunal o metropolitano. De alguna manera esto le da mucho más agilidad en el sentido de que, si bien es cierto, hay una regulación regular que es para los planes reguladores en general, que está arreglada en el artículo 28 y siguientes de la ley general, este mecanismo en el fondo introduce esta facilidad para que los alcaldes puedan actualizar estas normas y de alguna manera postergar el resto de actualizaciones normativas que son de otra naturaleza y otra complejidad para otras modificaciones que siguen en curso regular. Y por lo tanto, este procedimiento simplificado de alguna manera atiende lo que se ha observado respecto de la agilización de la normativa urbanística en su incorporación como instrumento jurídico. Porque efectivamente esa data, en el fondo, para lo que el proyecto de ley pretende, podría ser mucho. Entonces nosotros estimamos que los estudios pueden durar entre 4 y 6 meses, que es lo que nosotros tenemos como detectado en el fondo con nuestros planes reguladores, y luego sería tiempo de tramitación. Y como la tramitación es simplificada, entendemos que esto perfectamente puede tenerse en
8 meses o en 9 meses se puede tener incorporado esto. Y esto depende principalmente de los estudios. En el proyecto de ley de prevención de incendios se le está dando una facultad que no es nueva, sino es en el fondo una mejor redacción de una facultad que está escondida en la ley de planificación regional que permite a los gobiernos regionales financiar estudios. Nosotros, en nuestra línea programática, financiábamos estudios de las municipalidades para actualización normativa. Sin embargo, en la ley de presupuesto eso se nos ha venido sistemáticamente limitando hasta quedar sin presupuesto para ese tipo de, en el fondo, apoyos. Sin embargo, muchos municipios hace mucho tiempo están recurriendo a los gobiernos regionales. Por lo tanto, lo que hicimos aparecer en este proyecto de ley de prevención de incendios es darle una facultad que ya existía, que está mejor redactada y que permite a los gobiernos regionales financiar dichos estudios, dichos insumos. Por lo tanto, el gobierno regional puede apoyar esta labor y teniendo los estudios base, la tramitación se hace mucho más rápida. Lo que cuesta principalmente en la planificación territorial son los estudios base. Y como los estudios base también vienen inspirados por los mapas de amenaza, ahí se cierra el círculo. Luego hay una coherencia, debe haber una coherencia entre la manifestación del armado de la modificación, que es para incorporar área de riesgo y restricción, que está en la memoria, y la memoria es la base para la determinación y la coherencia de aquellas, en el fondo, inspiración respecto de lo que se debe hacer y que se plasma en la ordenanza y en el plano respectivo de la modificación. Ese es, a grosso modo, lo que pretende esta modificación, recogiendo, insisto, aquello que se nos hizo como crítica, que es correcta, que es hagamos un procedimiento simplificado para que se incorpore rápidamente las modificaciones que haya que hacer, no solamente en materia de incendios forestales, sino en materia también de cambio climático, porque no podemos desprendernos de aquella materia. Creemos que ese es más o menos el mecanismo y podemos discutir en la redacción o el contenido y ahí hacer mayores precisiones, pero eso es el grueso de lo que nosotros pretendemos en la modificación de la ley general en el artículo 28 sexis, que es relativo a un procedimiento simplificado para la incorporación de área de riesgo restricción. Presidenta, es lo que puedo contarle. Muchas gracias, don Ricardo, por la exposición. Quedó bastante claro. Yo solamente hacer 2 puntos antes de darle la palabra al profesional de la Biblioteca del Senado que ha estado trabajando con ustedes. Decir 2 cosas. Lo primero es que queda claro que ha habido un esfuerzo por simplificar la norma y evidentemente esto es muchísimo más rápido que toda la alternativa que teníamos, que era el plan regulador. O sea, el promedio en la región de la Araucanía es de 12 años para actualizar planos reguladores. O sea, es casi imposible. Lo que sí siempre me va a quedar la preocupación, y ya nos queda poco para discutir estos temas en relación al tema del polígono. Porque ya, hay que hacerlo. Yo creo que no hay nadie que podría estar en desacuerdo, porque hay áreas y actividades económicas y en donde se desarrollan cosas que son un peligro hoy día para la sociedad, porque son un tremendo riesgo para el tema de incendio. Por ejemplo, una barraca, voy a decir, una barraca en Purén, porque Purén está lleno de barracas alrededor, límite con la 8ª región, al lado con Tulmo. Entonces yo digo, ahí claramente son zonas que van a tener que ser excluidas de la actividad económica que realicen, porque es imposible tener una barraca al lado de la población y al lado del bosque, o sea no me lo imagino que no esté. Entonces, dado que ahora ya uno va asticando el problema, porque en el fondo ya no es tanta la cantidad de superficie, uno va diciendo, bueno, no son tantos. Lamentablemente estamos en una etapa de las vacas flacas en el Estado de Chile, no estoy hablando del gobierno en particular, que hace como difícil pensar en expropiar, porque yo creo que cuando hubieran casos así, que pueden ser los más puntuales de los puntuales, pudiera ser que se requiera sacar la actividad económica nomás, no hay otra alternativa. Y en ese contexto no hay ninguna cosa más que sacar lo que hay, que sea lo efectivo. Son casos puntuales, pero que tengo que decirlo porque es parte de lo que nos puede ocurrir. Y ahora, pero le agradezco mucho porque efectivamente este trámite es muchísimo más acotado que lo que siempre dijimos, que la alternativa del plan regulador era como, si esto era urgente, con esto lo matábamos. Y pedirle al profesional, don Paco, que nos cuente cuál es su apreciación de este análisis y trabajo que han hecho desde la biblioteca con el CERVI y con CONAF.
Y con eso vamos cerrando hoy día. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, quisiera saludar a los senadores, a los invitados y al ministro. Bueno, la propuesta que acá se presenta, como muy bien dice Ricardo, es un procedimiento acotado del decreto de ley 458, en el cual establece, dentro de las herramientas para la actualización de los instrumentos de planificación urbana que tiene que ver con los planes seccionales, los comunales y los interregionales, sí, es un procedimiento que está bien acotado, en donde cuenta con los requerimientos mínimos, por decirlo así, pero aún así de manera bien compleja, como por ejemplo la memoria explicativa, que sí lo exigen en la actualización de los planes comunales, los planos, la ordenanza. También cabe destacar también que hay un proceso también que se le hace consulta a la ciudadanía, que también lo establece dentro de las actualizaciones de los planes comunales, pero es bien acotado y de manera, en el sentido que, como dice Ricardo, que esto se puede perfectamente dentro de la redacción. Nosotros, y siendo súper honesto, nosotros el análisis, nosotros trabajamos, este fue presentado hace el día viernes más o menos, le hicimos el análisis de este texto y a nuestro entender, y analizando también la regulación vigente, es un procedimiento acotado que sí acorta bastante los tiempos en relación a la actualización de los planes hoy en día, y sí respondería a lo que se busca el proyecto de ley, que es establecer esta área de riesgo y de restricción para la aplicación de este proyecto de ley. Eso es lo que es, porque ya todo lo más lo dijo Ricardo de manera más, para hacerlo más resumido. Le consulto otra cosa, Paco. ¿Hay alguna, dado que estamos en un proceso de cierre, vamos terminando un proceso legislativo, ¿hay algo de la norma que, a juicio tuyo y de Verónica Paz, que es la experta en vivienda, pueda estar quedando en el tintero y que no lo hemos podido abordar? Bueno, dentro de lo que se ha trabajado tanto a nivel de la mesa técnica, que nosotros hemos participado, tanto Verónica como mi persona ha participado, nosotros hemos hecho las observaciones respecto dentro de las discusiones. Por ejemplo, una que quedó pendiente, que es el tema de las multas, que eso es un tema que también nosotros dijimos, que nosotros dimos nuestra apreciación, y está en la minuta también, está en la minuta respecto a cuál es la propuesta que nosotros realizamos, que eso también lo tienen que realizar también a nivel técnico los asesores, porque pasa también a ser un tema político, que eso también nosotros como biblioteca no está en nuestras competencias, hay que hacerlo súper claro. Pero las observaciones en general las hemos realizado, las apreciaciones técnicas las hemos realizado en la mesa técnica, y el proyecto en sí en general ha ido... O sea, la única que estaría como pendiente dentro de las observaciones de ustedes sería este tema de las multas, que tenemos que verlo nosotros. Exactamente. Pero eso es lo que nosotros hemos realizado, y aparte que ha ido a acotaciones técnicas que no tienen que ya están traspapeladas, han sido traspasadas acá el papel, pero Ya. en general... Perfecto. Agradecerle tanto a Verónica como a usted la disposición que han tenido para trabajar en el proyecto. Muchas gracias. Una observación, opinión de parte de los senadores, directora, ministro, asesores, antes de terminar. Ministro. No, Presidenta, bueno, primero que nada agradecer el trabajo de ambas senadoras y de los senadores y la presencia del senador Latorre. Segundo, estamos entrando en etapa final. Entonces yo quisiera que lo conversáramos con la directora de CONAF y con Catalina, que en las próximas horas apuremos el tema multa. Yo creo que allí efectivamente, creo que hay que abrirse quizás, en vez de 3 categorías, 5, que tiene que ver con no cumplimiento con daño, tamaño del predio, y ahí buscar una combinación que lo modere. O sea, claro, porque ahí está una cosa compleja, que tampoco el no hacerlo, aunque no haya incendio ese año y no genere daño, tenemos que cobrar algo de multa al que no cumple. Pero efectivamente hay que evitar, está un poquito sobredimensionado, hay que moderarlo. Y lo que propone la Biblioteca del Congreso es bastante sensato, y a propósito también de la preocupación que hay en los pequeños propietarios forestales. Entonces creo que es bueno que se haga dicho ejercicio.
Entonces quizás podemos proponer que actuemos con proactividad en tener escenarios ABC con números, guarismos y variables combinadas. Nos había planteado la senadora también lo mismo, que nos tratemos de reunir. Quizás mañana, en algún minuto, podemos en la salita al lado conversar todos los integrantes, ¿les parece? Viendo la redacción de multa y ver cómo podemos ajustarla. Hay una buena propuesta del Ministerio ahora, que no dejarla en las 3 categorías, sino que ampliarla a 5. Y quizá disminuir un poquito algunos montos que puedan ser un poco excesivos para la pequeña agricultura, que es lo que más me preocupa. Porque normalmente, si no es intencionalidad, es descuido. Y ahí sí que podría ser, no, realmente los valores son altos. Entonces yo sugería eso, si están de acuerdo, le proponemos al presidente mañana conversar un ratito respecto a las multas para tener algo más claro, una propuesta que, porque ya no pueden seguir dilatando esto los asesores. No es una cosa que dependa de ellos, es una discusión política. ¿Estaríamos de acuerdo entonces? Sí, senadora, adelante. Yo muy disponible a la conversa y a revisar con mucha flexibilidad y con ánimo de buscar acuerdos, pero creo que también el criterio es que sea una ley que dé señales firmes, que no puede valer lo mismo, digamos, el que una persona o un propietario, persona natural o jurídica, haga las cosas bien o sea negligente o sea irresponsable, porque las consecuencias finalmente ya sabemos cuáles son. Entonces, creo que todo lo que hagamos por fortalecer la prevención finalmente es más barato, incluso con las multas, que luego tener que lamentar los incendios. Ya lo vivimos en la región de Valparaíso. Gracias, senador. Senadora Sepúlveda. Gracias. Yo primero agradecer a don Ricardo, pero decirle que me perdí en varias partes. ¿Ah? Me perdí. Entonces, si fuera posible que nos diera como un esquema de ¿ah? Sí, se lo pidieron, que bueno, porque a mí me interesaría, por ejemplo, la memoria explicativa, cuáles son las características, qué lo debería hacer, cómo además tú tienes 30 días, pasan esos 30 días, después vuelve otras observaciones. Entonces, si nos pudiera armar un esquema, don Ricardo, se lo agradeceríamos, ya que ustedes lo habíamos solicitado ya en algunas ocasiones. Bueno. Y hoy día volvemos a refrendarlo. Más que nunca ahora requerimos un flujograma sencillo, Ricardo, que nos permita ver desde el paso 1 hasta el procedimiento final y una estimación en cada etapa de tiempos, siendo realista, porque entendemos que a veces las cosas se pueden complejizar, pero lo que uno creería que está dentro de los rangos reales. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que saber esta información. Nosotros trabajamos con todos los alcaldes de las regiones y este es un tema no menor, dada la vinculación de los municipios con el proyecto. Es todo, o sea, los municipios van a ser arte y parte. O sea, senadora. Sí. Además, yo entiendo que se acorta bastante, pero en este ida y vuelta también hay hartas complicaciones, entonces revisarlo bien. Segundo, a mí me gustaría que pudiéramos enlazar las multas, ¿no es cierto?, las multas a los pequeños agricultores con el programa que vamos a realizar. O sea, es distinto un agricultor que tiene que hacer una faena de prevención de algún tipo, que esté solo, sin asistencia técnica, sin el programa que hemos planteado, ¿ah? y aquel que esté acompañado. Entonces, no sé, hay algo que tenemos que buscar ahí que nos permita también ligarlo a este acompañamiento técnico que vamos a realizar. ¿Ya? Eso. Y sabe que yo le iba a sugerir algo para que lo conversemos, porque todavía nos queda un tiempito. Hay programas de reconversión productiva que trabaja el Cercotec y Corfo. Porque claro, yo voy a volver al ejemplo terrible que significa tener una barraca, un aserradero. Pero resulta que si existe un programa de reconversión productiva, que a mí me diga, ¿sabe qué? Usted puede hacer otras cosas, porque esto sí va a estar permitido y el Estado me apoya. Normalmente Cercotec trabaja con 70% de cofinanciamiento, estoy hablando de pequeño, porque una forestal grande le da lo mismo, no es tema. Y Corfo más todavía, pero yo creo que en el segmento Cercotec perfectamente se podrían crear programas, porque tampoco va a ser todo Chile, van a ser unos cuantos, pero eso no es un tema menor. Imagínense usted lo que implicaría que alguien diga, chuta, ¿qué voy a hacer? No es tan terrible. Mira, puedes
incluso reemprender en tu mismo lugar con otra actividad y puede que incluso te vaya mejor con lo que haces hoy día porque vas a tener apoyo técnico que no tenía. Entonces, porque aquí pareciera que dejamos solo INDAP, no dejamos otras instituciones, no es un tema menor. Complementando lo que usted plantea, y deberíamos dejar en la ley que además esto fuera obligatorio. O sea, no que la persona tuviera que postular, porque al postular entra, ¿no es cierto?, a concursar y queda la escoba, entonces puede que gane, que no gane. Entonces, sí, ese era el sentido de los programas. Ese era el sentido además, viendo las cifras del 1, y tanto, tampoco es tan grande como para poder hacer obligatorio que en ese lugar, si el agricultor lo requiere, no entre a concursos, sino que entre directamente a asignaciones directas. No necesariamente puede ser el agricultor el personal que estamos hablando. Ojo que Cercotec tiene un instrumento que se llama programas especiales, que es un programa que adecúa el Estado de Chile a la necesidad que se requiere para la micro y pequeña empresa. Es un programa que queda abierto, que se puede crear justamente para quienes hoy día van a verse perjudicados con esta norma. Y qué justo sería que puedan acudir a una institución que los va a ayudar a reemprender y que capaz que el futuro sea hasta mejor que el que tienen hoy día, eso lo dirá la historia, pero no dejarlos como... Porque solo INDAP no sirve, tiene que ser Ministerio de Economía, porque además no van a ser tantos, que ya es un tema que lo dejamos claro. No. Sí, solamente señalar que, y ahí Ricardo podrá explicarlo mejor, pero el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que debido a las modificaciones de los planes reguladores o zonas de restricción o áreas de riesgo, estas no son retroactivas, sino que solamente corren hacia el futuro. Lo que sí tienen que hacer esos propietarios es adaptarse con medidas, pero eso no significa que no puedan desarrollar su actividad. Sí, es que yo lo que estoy planteando, y disculpe que sea insistente y con esto terminamos, es que hay actividades que no son sostenibles. O sea, la madera es combustible seco. No sé cómo, tendría que ser un búnker para que guarde la madera para que no se queme. Y eso tiene un costo tan alto que ningún empresario privado chico lo puede sostener. La madera es un rubro de poco margen de utilidad. Y por lo tanto también hay que ver que, claro, puede no ser peligroso, pero el costo de que no sea peligroso es tan alto que la actividad no se puede desarrollar. Eso solamente. Y quiero dejar un último punto para agradecer a Javier Palomino todo el trabajo que realizó en esta comisión. Me tocó trabajar con él todos estos años y la verdad es que fue un privilegio haber contado con su asesoría, ministro, así que a nombre de, creo que de todos los que estamos acá, hoy día conversé con Rafael, también agradecemos muchísimo el trabajo que él realizó y donde esté le deseamos lo mejor. Pero fue una bonita experiencia, he trabajado con él, fue un hombre muy agradable con él, tuvimos una etapa terrible cuando fue el proyecto Riego, fue difícil, usted lo sabe, 3 comisiones trabajando en forma simultánea para lograr un acuerdo y tuvo paciencia y mantuvo la calma. Así que nuestros saludos muy cariñosos y sobre agradecimiento a nombre de la comisión a su trabajo. Muchas gracias, Presidenta. Se lo haremos saber. Si Dios quiere, Javier va a ser papá y que quiso estar más cerca de su primera niñita. Y nada, así que está en la Municipalidad de Viña del Mar, está cerca de su hogar. Pero está muy agradecido también, ¿no? Bueno, se lleva una muy buen asesor legal a la alcaldesa que lo escucha harto porque puede ser un muy buen aporte. Entonces, estamos disponibles, vamos a trabajar mañana en conversación interna los senadores el tema de las multas, se lo haremos saber a los asesores, ya nos quedan los últimos acuerdos para poder ir cerrando este proyecto. Así que muchas gracias por todo, ministro, asesores. Imagínense la senadora así como con todos sus problemas de salud llega, así que hay compromiso por esta comisión. Muchas gracias. Por eso, muchas gracias. Sin más que tratar, se cierra la comisión.